Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí Entre Nos, la guía de una mamá imperfecta. En este episodio tengo el placer de estar con una persona súper querida, a quien admiro muchísimo, que es Michelle Bonelli. La verdad es que la conocí hace muchos años, recientemente hemos podido compartir más porque somos compañeras de clase de yoga y hace poco en un desayuno ella comentaba así como una cosa muy normal que, no bueno, porque como yo soy autista y yo me quedé así como que, ¿qué? Ya van a estar echando broma. Resulta ser que después entramos en materia y sí me dice, no, sí, André, yo tengo autismo, entonces me pareció súper interesante poder escuchar su historia de primera mano porque a ella la diagnosticaron de autismo a los 39 años, ya después de haber sido una persona súper funcional, de haber tenido una carrera profesional exitosa como comunicadora social, en donde ella también ha tenido maestrías relacionadas con la parte de la psicología clínica infanto-juvenil, también está certificada en autismo, ya una vez que le dieron el diagnóstico, también tiene una maestría en terapia familiar y de bienestar emocional. Uno de sus hijos tiene autismo. Y bueno, me parece que es una historia muy interesante para poder hablar con una persona que fue diagnosticada en su adultez. Entonces, bueno, bienvenida Michi, gracias por estar aquí en este espacio. De verdad que agradezco mucho la naturalidad con la que tú hablas del tema y quería que me echaras un poquito el cuento de cómo fue ese diagnóstico ya siendo adulta, o sea, cómo llegó el autismo a tu vida así de la nada y que, ay, por cierto, mira, sí, tienes autismo y resulta ser que tienes toda una vida recorrida llevando, digamos, sin que nadie te dijese nada. No sé, cuéntame tú si antes de que te hicieran este diagnóstico alguien te había sugerido que podrías tener autismo o fue algo como que de la nada apareció en tu vida. Primero, gracias André por la invitación, súper honrada y encantada de estar aquí, gracias. Me encanta a mí también tenerte. También nos conocemos desde hace mucho y admiro mucho tu trabajo y me encanta pues la comunidad tan bonita que has formado. Mira, te cuento, yo crecí una vida sin diagnóstico y el autismo en mujeres suele pasar muchas veces desapercibido, porque los criterios diagnósticos están más orientados hacia el autismo en los varones. Y si no tienes estereotipias muy marcadas, estereotipias es cuando de repente tienes aleteos o te balanceas. O sea, si no tienes esas cosas, o que de repente no hablas, si no tienes esas características como muy marcadas, usualmente la gente pues simplemente no considera ni siquiera la idea de que sea autismo. Yo crecí toda mi vida pensando que yo pues tenía mucha personalidad. Esa es la verdad. Yo crecí pensando que yo tenía mucha personalidad y que yo era auténtica y que yo pues era diferente. Sí, muchas veces me sentía en la vida como que no me comprendían, pero yo genuinamente lo que pensaba era como que ¿por qué la gente se enreda tanto? Claro. ¿Por qué se enrollan tanto? No entiendo. O sea, era como yo tampoco entiendo, pero yo fluyo, ¿no? Yo tuve un primer matrimonio del que nacieron mis 2 hijos, me divorcié y tengo mi esposo actual, que cuando nosotros comenzamos a salir, teníamos que sí, un mes de novios. Mi esposo es abogado, porque todo el mundo me pregunta que si mi esposo es psicólogo. Él es abogado, pero es muy observador. Y cuando teníamos un mes saliendo, él me dijo, tú sabes que tú tienes un toque. Imagínate tú, que estás saliendo con una gente, ¿sabes? Y te diga que tú tienes un toque. Y yo, sí, ¿qué? Más o menos no entiendo de qué hablas. Yo creo que tú eres Asperger, me dice, ¿no? Y yo, ¿y qué? ¿De qué estás hablando? Sí, yo creo que tú eres Asperger. Y yo, ¿qué? O sea, no entiendo nada. A todas estas le comento a 2 psicólogas muy cercanas a mí. Y mira, tú sabes que este pana me está diciendo que yo soy Asperger. Y las 2 me dijeron, ¿qué? Nada que ver, qué loco. ¿Él qué va a saber de eso? Pero me sembró la semillita. Y él como que se abocó a hacerme notar cuáles eran esas conductas que le hacían pensar que yo podía estar en el espectro autista. Por ejemplo, que yo no entiendo sarcasmos, no entiendo ironías. Él me dedicaba canciones y yo así como que no entiendo nada de lo que me estás hablando y lo dejaba en azul y no le respondía porque era como que no entendía, ¿sabes? El trasfondo de lo que me quieres decir con la canción. Era muy divertido. O por ejemplo, si estábamos hablando de algo y a mí el tema dejaba de interesarme, yo me volteaba y me iba. Una vez recuerdo que yo me fui al baño y él me toca la puerta del baño. Y yo, ¿qué pasa? Y entonces, ¿qué haces? Y yo, bueno, pues vine al baño. Y él,
pero es que me dejaste hablando solo. O sea, literal te volteaste y te fuiste. Y que eso no se hace. Pero es que me dieron dentro de los códigos de conducta. Y yo, pero es que me dieron ganas de hacer pis. O sea, no entiendo. Y él, sí, pero tu cerebro no se puede desconectar. Tú dices, permiso, ya vengo, voy al baño. O sea, no le explicaste, como que mira, ya vengo, ¿no? No, cero. Yo me volteé y me pasaba mucho, incluso en reuniones sociales. Si estábamos hablando y el tema ya dejaba de engancharme, yo me volteaba y me iba. Pero yo no me daba cuenta de esas cosas. Así como, por ejemplo, tengo una amiga que amo, que ella también me ayudó mucho como a ver esas cosas. Un día ella me fue a dar una cosa en su club y entonces me dijo, ¿te quieres? Nos vimos en el estacionamiento y me dijo, ¿te quieres bajar y nos tomamos algo? Y yo le dije, no, me voy a la casa. Y entonces me dijo, pero ¿por qué Moncho te está esperando en la casa? Y yo, no me está esperando, pero me quiero ir a mi casa. Y ella, ¿y qué? Pero no, ¿quieres que nos tomemos algo? Y yo, no, me quiero ir a mi casa. Y ella me dice, provoca, o sea, de no verdad, me provoca. ¿cómo te lo explico? Y ella me decía, chama, pero la gente normalmente diría, oye, me encantaría, pero es que mi esposo me está esperando en la casa, o tengo a los niñitos, y entonces, ¿y tú cómo me vas a decir que simplemente no quieres? Y yo, bueno, tú sabes que yo te amo y que yo te adoro y eres mi amiga, pero me quiero ir a mi casa, no me quiero quedar aquí, es lo que me provoca. Claro. Entonces ella me hacía también ver, y en ese periplo, en ese espacio, en ese tiempo, yo comencé como a observar un poco más o a estar como más consciente de que esas cosas que eran como para mí características de mi personalidad, realmente el resto del mundo era distinto. Uh-huh. Y empecé a darme cuenta como con más lupitas de esas cosas y busqué unos test por internet, los hice y en todos los test quedé dentro del espectro autista. Entonces hace 3 años, justamente en el mes de abril, que es el mes de mi cumpleaños, yo dije, pues nada, yo voy a buscar quién me evalúe, y empecé a buscar información y me di cuenta que hay mucha información y todas estas fundaciones de autismo hablan mucho de autismo, pero en niños. Pero resulta que hay una gran cantidad de adultos que no están diagnosticados en la calle, y sobre todo mujeres, porque mira, anteriormente decían que la proporción de autismo era de 4 personas autistas, 1 era mujer y 3 eran hombres. Wow, yo no sabía esto. Eso es un dato, eso es estadística mundial de diagnósticos de autismo de la proporción. Okay. Resulta que eso está a la par. No es uno, o sea, no es de 4-1, es de 2-2. De repente hay mujeres que las mujeres están subdiagnosticadas. ¿Y por qué será? Porque la mujer tiene como más capacidad de adaptarse al entorno. Okay. Entonces hace más masking en el mundo del autismo. La palabra masking significa como ese, tal cual, enmascararme para yo encajar. No entonces, ¿qué pasa? El varón es como más atolondrado y está más como en su mundo. Pero la niña, si de repente un día tú le dijiste como que mira, tienes que agarrar el vaso con la mano izquierda, entonces ella cada vez que vaya a tomar agua, ella ya sabe, mira, Andreina lo agarró con esta mano, yo lo voy a agarrar también con esta mano. Y la niña tiene más la capacidad como de modelar las conductas. Okay. Entonces aprendo y hago lo que los demás esperan un poco de mí. Pero ¿será porque estas niñas no saben que lo tienen o sí saben que lo tienen? No saben. No saben. Lo que pasa es que uno no sabe genuinamente que uno pueda tener algo distinto. ¿Y tú crees que sí hay un gran porcentaje de gente que no está diagnosticada? Sí, claro, mucha. Sobre todo mujeres. Okay. Porque en las mujeres es más fácil. Además, por ejemplo, cuando tienes un niño pequeño autista, usualmente tiene más temas conductuales que para el colegio llaman un poquito más la atención y son como más disruptivos. ¿Qué pasa con las niñas? Son esas niñas que son súper tranquilas, que llega del colegio y está vestida intacta, peinada intacta, porque es que ni se despeinó, porque parece que ni corrió. Cuando yo estaba en el colegio y yo era chiquita, yo recuerdo que la maestra le decía a mi mamá, qué niña tan espectacular, mira, esa niña lleva la tarea hecha, porque es que ella en el recreo, ella prefirió quedarse en el salón haciendo la tarea en vez de salir a jugar con los amiguitos. Eso es un gran red flag. Sí, okay. Eso me pasaba a mí cuando yo era chiquita. Y para mi mamá, que yo siempre estuve en el cuadro de honor, y que además yo tuve algo que se llama hiperlexia, que yo aprendí a leer a los 3 años, ya yo leía perfecto. Entonces era cuadro de honor y siempre estaba en los primeros lugares. Yo no estudiaba y siempre sacaba 20. Entonces era como que la niña estrella, la niña ejemplar. ¿Y eso puede ser una de las características del autismo o no tiene nada que ver? Sí, claro. Todo esto que te acabo de mencionar, sí, pero hoy día es un gran red flag. De esa inteligencia de que pudieras aprender más rápido a leer, puede ser una de las...
de las características. Sí, la hiperlexia es una característica. Hoy día, cuando tienes un niño que a los 2 años ya sabe leer o te maneja un par de idiomas, es un red flag. Que tú dices, red flag suena a que, epa, alarma, no sé qué. Y no es algo malo, porque es que el autismo, empecemos, no es algo malo. Es algo diferente. Ya. Exacto, pero anteriormente a un niño que aprendía a leer a los 2 años, tú decías, wow, qué inteligente. Hoy día es como, ya va, pero tiene que haber un balance, porque no está bien un niño, o sea, porque el niño no sale a jugar como con los amiguitos, o sea, ¿qué está pasando como ahí? Porque a veces los niños no es que no quieran jugar con otros niños, es que a lo mejor no saben cómo tener esa interacción de una manera apropiada con sus compañeritos, claro. ¿Sabes? Y esa es la parte que uno como adulto tienes que observar bien, porque al final lo que queremos son niños felices. Si el niño es feliz con un solo amiguito, maravilloso, déjalo feliz. Pero a veces no son tan felices porque no tienen ni siquiera un amiguito y sí lo quieren tener. Entonces es como mirarlo todo en perspectiva. Ok, me gustaría que nos contaras un poquito sobre cuáles son estas conductas características del autismo, porque recuerdo que cuando conversamos en el yoga, yo le dije, bueno, pero yo no te he visto nada pero tú estás clara de cuáles son esas cosas características del autismo. Yo dije, bueno, en realidad no, porque yo creo que uno tiene una imagen de la persona autista que viene siendo, como dices tú, quizás con el aleteo, las películas. Las películas, pero es súper importante leer, educarnos y realmente te confieso que siento que estaba como muy en pañales con el tema del autismo. Y bueno, antes de esta entrevista me puse a investigar, vi también un video que tú me enviaste, pero quería que nos contaras un poco para las personas que nos escuchan cuáles son esos red flags o esas características que pueden darnos indicios de que la persona tenga autismo. Mira, lo bonito de conocer el autismo, y justamente una frase que yo siempre digo, el mayor acto de amor que puedes tener con una persona autista es conocer de autismo. Porque, ¿qué pasa? La sociedad tiende a emitir muchos juicios y muchas etiquetas, ¿sabes? Esta sí es antipática, esta sí es contestona, pero qué maleducada es. Y a lo mejor ni es maleducada, ni es contestona, ni es antipática. Simplemente, probablemente, es una persona que te dijo algo que no usó el filtro, pero cuando tú dices, no, es que es autista y me lo Por ejemplo, te lo pongo así, a mí me pasa cosas con personas que sé que son autistas, que lejos de verlo como ofensivas me dan risa, porque es como que tú ves, ¿sabes? Como que tú dices lo que quizá mucha gente pueda estar pensando y no lo dicen, y ellos, ¡pam!, lo lanzan. Por ejemplo, mi hija, le estamos enseñando en casa, ahorita te voy a decir los criterios, pero uno de los criterios es el no tener filtro, ¿no? El decir como las cosas tal cual como las estás pensando. Entonces, por ejemplo, a mi hija le estamos enseñando el tema de que cuando tú le dices gracias, no responda de nada, sino responda, ¿sabes?, con mucho gusto. Bueno, por el tema del no cortar como la energía del agradecimiento y tal, eso es otro tema, pero entonces lo que te digo es que el otro día ella lavó los platos, ¿no? Y entonces yo le digo, gracias, princesa, por lavar los platos. Y ella me dijo, de nada, mami. Y yo, no se dice de nada, se dice con mucho gusto. Y ella me dice, pero es que yo no lo hice con mucho gusto. Quiero que sepas que lo hice con mucho esfuerzo, más no gusto. Exacto, no fue que lo disfruté. Entonces dice, un placer, pero es que para mí no es un placer. Claro. Entonces... son más literales. Exactamente. Entonces, el hecho de, o sea, es como que la persona neurotípicamente cuida mucho más lo que va a decir y se usa mucho quizá el sarcasmo o no necesariamente lo que te digo. O sea, por ejemplo, una de las cosas es el tema del lenguaje, de entender sarcasmos, ironías, letras de canciones. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo estudié, antes de estudiar comunicación social, yo estudié ingeniería en la Simón Bolívar 2 años. Y estando en la Simón, porque claro, era tan buena en matemáticas y tan buena con los números que nada. Tienes que ir para allá. Ingeniero, claro. Y la Simón es. Pero bueno, lo cierto es que fue Simón Díaz a dar un concierto, ¿no? Y yo le digo a mi tía, ay, Simón Díaz va a dar un concierto. Y entonces me dice, ay, sí, no sé qué. Y empezamos a escuchar la canción de Mercedes, ¿no? Y yo, ay, esa canción que Mercedes se la come un caimán. Y mi tía me dice, no, chica, ningún caimán. Ese es que le montó cachos al esposo. Me dice mi tía. Y yo, ¿qué? Claro que no me digas eso no es así. ¿Cómo tú vas a decir eso? Bueno, el día del concierto yo perseguí a Simón Díaz hasta el carro porque yo necesitaba preguntarle si de verdad, o sea, dime tú, si eso es, o sea,
¿Y qué te respondió? No me escuchó ni siquiera. No llegaste a él. No me escuchó, no lo logré. Pero tú tenías la convicción. Pero yo decía, yo necesito que él me diga en mi cara que eso no es así. Y una cosa que me pasa mucho es como esa necesidad de aclarar como las cosas a los demás o de ser muy clara. Y entonces mi esposo me dice como, ponte, o cuentan como un chiste o algo, y yo es así como, pero ¿cómo estás segura de que todo el mundo entendió eso? ¿Sabes? O le pongo pausa a una película 30 veces porque yo necesito como reforzar la línea o entender eso. Ok, entonces, que te quede 100% claro. Que me quede como 100% claro, que no haya como la duda. Okay. Entonces, eso es una dificultad también en la parte de comunicación social. Y bueno, imagínate, y estudié comunicación social. Porque al final hay como un lenguaje que es muy sutil, que no necesariamente está con las palabras. Y esa es la parte que se dificulta en las personas autistas. Igual que cuando te hacen una seña o cuando, ¿sabes? Te hacen un... Y yo como... ¿Qué? Yo recuerdo cuando yo era chiquita y mi mamá me daba por debajo de la mesa. Y yo, mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué me diste por debajo de la mesa? ¿Sabes? O ¿por qué me pelas los ojos, mamá? ¿Sabes? Yo era así. ¿Tú te acuerdas que hay gente que dice... Cuando uno era chiquito... ¿Qué dijo tu mamá cuando te diagnosticaron? Que ahora todo cobra sentido. Wow, me imagino que ella haber sido la más impactada, casi que más ahora que tú todo misma, cobra ¿no? sentido, total. Wow. Para ella fue, de hecho, ella vino a Venezuela 3 meses porque no está viviendo acá y justamente coincidió con esta presentación que yo hice de Farmatodo, que era un evento de autismo y luego había varios ponentes y ella escuchó todas las charlas y salió de ahí diciendo, ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiendo todo, porque además cuando yo era chiquita ella sufría mucho conmigo, porque entonces, hija, vamos a visitar a mi amiga María, y yo dije, ajá, pero yo no quiero ir con tu amiga María, pero es que mi amiga María es muy chévere conmigo, y yo quiero que tú le des las gracias, y yo, pero ¿por qué no le das las gracias tú? Porque se las tengo que dar yo, pero es que ella es muy buena con la familia, tú tienes que estar, y yo, pero yo lo quiero, ¿sabes? Entonces al final iba obligada, gracias. Pero esas cosas me pasaban un montón. Sería como mucho más fácil si la gente fuera más así, ¿verdad? Porque obvio, a veces tener tantas máscaras como no sé, la forma correcta, eso agota. Lo esperado, el tener que encajar en la sociedad y para eso tienes que comportarte de cierta manera. Eso agota, es como horrible. Un fresquito tener una persona que es completamente transparente y honesta y te dice las cosas sin que tú dices, es como es. ¿No? Hay veces que choca. Ahora te voy a decir una cosa. Yo estoy en un grupo de mujeres autistas porque mi psicóloga, que la amo, abrió un grupo de mujeres autistas y todas las mujeres que somos diagnosticadas, pues entramos en ese grupo. Y literal hemos tenido estos foro chat de alguna manera internos. La mitad, o sea, hay como 2 tipos de... Está el que hace mucho masking, hay muchas mujeres autistas que hacen muchísimo masking y que hacen un esfuerzo sobrehumano para comportarse de la manera adecuada, para hacer, para no sé qué. Eso agota un montón y desencaja siempre ansiedad y depresión muchísimo, o sea, es fuerte. Es muy fuerte. Y está el otro combo, que es así como... me sabes como añoña la vida, que esa era un poco yo. Ok. ¿Sabes? Es así como que yo siempre fui más auténtica, por eso es que siempre me decía, esa es su personalidad, ella es auténtica, ella va contra la corriente, ella va no sé qué, porque yo he sido más de esa corriente pero ¿por qué me vas a obligar? ¿Pero por qué? Pero si yo no quiero, pero hazlo tú, si lo quieres hacer tú, hazlo tú, ¿por qué me vas a meter a mí en eso? ¿Sabes? ¿Y a ti no te afectó el diagnóstico? No, para mí fue lo máximo. O sea, para mí fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Okay. Porque... fue como volver a nacer. O sea, fue entender... O sea, es que yo crecí con un montón de etiquetas. Para empezar, súper picky con la comida y después entendí que tengo desorden de procesamiento sensorial. Una de las características del autismo es tener desorden de procesamiento sensorial. Es muy común en las personas con autismo tener este desorden. Puede ser porque seas muy sensible o porque más bien tengas muy bajo registro y entonces no lo tengas. Además que no solamente son los 5 sentidos que todos conocemos, tenemos el sentido propioceptivo, que es el del espacio, el sentido vestibular, que es el del equilibrio. Yo no sé manejar bicicleta, por ejemplo. Okay. Es una cosa que tengo pendiente por hacer en mi vida, pero no lo he logrado. Cuando supe de mi diagnóstico sentí alivio de entender por qué no había aprendido a manejar bicicleta. ¿Entiendes? Okay. Es así como que, ya va, es que yo necesito primero trabajar mi desorden de procesamiento sensorial y estar como equilibrada, literal, por dentro para poder hacer eso. Claro. Y el sentido propioceptivo,
que es, a mí, por ejemplo, es como, no sé, de la nada me estoy haciendo pipí, y me estoy haciendo pipí, pero ¿y qué pasó? Porque no hiciste antes de salir de la casa, no viste venir como esa sensación, no. ¿Sabes? Típico que yo le digo. No fue incrementándose poco a poco, sino que ya cuando sino de una la sientes. Igual con el hambre, igual con el frío, igual con el calor. Entonces de repente es como que qué frío, me estoy congelando. Y yo siempre decía que tenía el termostato malo porque todo el mundo estaba normal y yo siempre estaba muerta del frío. Y eso es parte de ese desorden de procesamiento sensorial. Entonces en el fondo yo siempre me sentí distinta. Claro. Y tener un diagnóstico era como, wow, ahora ya, todo cobra sentido. No es que hay algo mal en mí, no es que yo sea así choreta o mal, es que soy distinta. Y te diagnostican primero a ti y después de cuánto tiempo diagnostican a tu hija. Bueno, cuando entramos en la pandemia, a mi hija le fue muy, muy mal con el homeschooling, le fue fatal. Sobre todo en el 2020, en la primera etapa, ella le fue muy mal con la parte de conectarse por Zoom, ¿no? Okay. Entonces ella me decía cosas. Aborrecimos esa etapa. Ella me decía cosas como, mamá, pero es que no entiendo, yo estoy hablando, ella es como una computadora y no está la maestra, ¿sabes? Eso es una simple pantalla. Le costaba mucho. Además que se atormentaba mucho a nivel auditivo con el sonido de todo el mundo hablando. Entonces yo le escribí al grupo del colegio como que, mira, ¿cómo les está yendo a ustedes con el homeschooling? Ay, no, perfecto. Y mandaban fotos de los niñitos. Y yo decía, esta gente miente. Yo decía, ellos mienten. Ellos están mintiendo porque no hay manera que esos niños estén tan felices en el homeschooling. No, los míos no eran nada felices, te puedo decir. Y en esta casa esto es una tragedia. Pero por otro lado, Juan Diego, mi hijo, estaba feliz en su homeschooling y tú lo tenías que ver con sus audífonos. 25, 48, no sé qué. Y respondía todo y participaba y él estaba feliz. Pero mi hija era un caos horrible. Un día yo le digo, yo me voy a conectar contigo. Y entonces nosotros teníamos unos audífonos, yo les compré en pandemia, unos audífonos que tenían como doble entrada, de manera tal que yo pudiera también como conectarme con ellos en algunos momentos, porque estaban pequeños. Sobre todo la chiquita tenía 7, entonces era muy chiquita, necesitaba todavía un poco de ayuda. Entonces yo me conectaba con ella y yo decía, es que yo no aguanto ni 10 minutos. O sea, yo a los 5 minutos ya me quiero quitar los audífonos, esto es horrible, esto atormenta a cualquiera. Pero ya tú estás diagnosticada. No. Okay. Yo recibí mi diagnóstico en el 2022. Ok, entonces tú entendías perfectamente cómo se sentía tu hija. Entonces yo la entendía y yo decía, y yo fui al colegio. Y en el colegio me decían, bueno, ve a ver cómo lo resuelves en casa. Y yo decía, pero no estás entendiendo que eso es una tortura china ponerte los audífonos. Y ella me decía, ¿y por qué los otros niños lo hacen? Y yo así como, pues no lo sé, mienten. Masking total. Sí, o sea, esta gente miente, no lo puedo entender. Y resulta que en el colegio me piden hacerle una evaluación a mi hija. Y además empecé a ver empecé a ver mucha ansiedad en ella. Y yo dije, ya va, espérate, no puede ser que la única que la esté entendiendo soy yo. Ella está dando como unas señales. Y si ella tiene un diagnóstico de autismo, que fue lo primero que todos pensamos, pues yo me voy a evaluar yo primero, porque ya yo tengo desde el 2017 en este cuento que mi esposo me dice que yo tengo un toque. Entonces déjame evaluarme primero yo y después la evalúo a ella. Entonces yo me hice una evaluación y yo le conté a mis hijos, bueno, ¿saben que mamá está yendo al psicólogo y se está haciendo unas evaluaciones? ¿En serio, mamá? ¿Y de qué? Bueno, ya yo les contaré. Cuando me dieron mi diagnóstico y les cuento a los niñitos, los 2 niñitos me dijeron, yo también me quiero evaluar, yo quiero que me hagan esas pruebas. Y fue fantástico. Entonces, claro. Juan Diego tiene déficit de atención y altas capacidades y Mita tiene autismo. Pero ellos dos fue perfecto porque ellos dos fue así como, wow, mamá, qué interesante eso, yo quiero que me hagan también a mí. Entonces fue nada, a mí me evaluaron y 2 meses más tarde ya teníamos la evaluación de la chiquita. Tú me estás contando que cuando te enteraste de tu diagnóstico, te sentiste maravillosa. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que tu hija también era autista? Bueno, también sentí un alivio, porque te cuento que justamente lo que nos lleva a hacer la evaluación fue el hecho de que ella tenía como muchas crisis continuas de ansiedad. Entonces, literal, podíamos tener crisis diarias, interdiarias. O sea, no pasaba una semana sin que no hubiese alguna crisis. Y al tener el diagnóstico, pues las crisis bajaron a 1 cada 15 días. Cuando nos dimos cuenta de cómo el gluten le estaba haciendo neurotóxico, podemos pasar 6 meses sin una crisis. Entonces, al final fue maravilloso.
Ok. Fue maravilloso. Y también la manera como la familia lo entiende cuando hay un diagnóstico. Porque, por ejemplo, en mis reuniones familiares y todo, siempre era como, ay, ella sí es consentida. Porque muchas veces pasaba que estábamos en una fiesta familiar, una Navidad o lo que sea, ella siempre corría y se me sentaba en las piernas para que yo la abrazara. Entonces, claro, yo la abrazaba, la contenía un ratico. Para mí era natural y normal, yo no sentía nada, ¿sabes?, al respecto. Pero para mucha gente era como que, ay, pero tienes 5 años y ¿hasta cuándo te va a cargar tu mamá? ¿Hasta cuándo vas a ser tan consentida? En un espacio súper abrumado donde de repente me decía, tipo, mamá, me quiero ir. Y bueno, si se querían ir, nos íbamos, ¿entiendes? Y entonces todo el mundo, ay, esa niña te domina. Esa niña te domina. O sea, entonces tú te vas a ir cuando ella decida que se va, no sé qué, ¿sabes? Y después del diagnóstico hubo mucha más amabilidad en la familia. Claro, porque hay más empatía. Yo ahora digo en una reunión familiar que me voy, ay, gracias por venir, qué rico que nos vimos, qué bello, besos, abrazos y no hay juicio. Me encanta. Ojalá fuese así sin necesidad de un diagnóstico, ¿verdad? Que sería perfecto. Claro, sería maravilloso. Ahora, ¿qué recomiendas tú a unos padres que recién reciben el diagnóstico de que su hijo es autista? ¿Cuál sería para ti como ese primer paso? ¿Cómo procesarlo? ¿Qué hacer después? Porque claro, tú tienes un diagnóstico y bueno, digamos que tienes claro o más o menos claro cuál es el panorama. Entonces, creo que la pregunta es, ¿qué puedo hacer ahora yo como papá? ¿Qué medidas puedo implementar para apoyar a mi hijo a que lleve esta situación de la mejor manera posible? Bueno, yo creo que lo primero, o sea, obviamente entiendo que hay como un proceso, ¿no? Hay un proceso de duelo en los papás cuando reciben un diagnóstico de autismo, porque bueno, al final es como que yo quería que mi hijo fuese de tal y cual manera y probablemente mi hijo no va a ser así. Es decir, ojo, le pasa a mi mamá. Mi mamá le encantaría que yo la llame, o sea, mi mamá ponía alarmas para saber, me decía, hija, tenemos 20 días que no hablamos y tú no me mandas un mensaje. Ay, y yo en mi cabeza, pero ¿por qué no me escribiste tú si me querías escribir? Exacto, ¿por qué? Y ella como que, bueno, porque yo estaba esperando a ver si tú te acordabas de tu madre. Y yo así como que, mamá, pero yo, claro que te amo y, o sea, entonces yo, bueno, déjame poner alarmas para entonces estar pendiente de ella. Pero con el diagnóstico hubo como mucha más calma, porque entonces ella ya no está esperando, ¿sabes? Que yo, si ella me quiere escribir, me escribe. Claro. ¿Entiendes? Entonces, entenderte como eres y ya. Aceptar lo que es, como es. Entonces, pero sí hay un proceso de duelo, porque como papá uno sueña que tu hijo sea futbolista o quiero que sea, sabes, que tenga 10 amigos. Hay papás que se frustran porque dices que nada más mi hijo tiene 2 amigos, ¿cómo solo va a tener 2 amigos? Pero si él es feliz con esos 2 amigos, ¿cuál es el problema? Es un tema de expectativa de los papás, claro, ¿no? No es algo que esté bueno o malo, simplemente que es diferente Exacto, a lo que tú pensabas totalmente. Que iba a ser. ¿Qué le recomiendo yo a los papás? Bueno, número 1, educarse sobre autismo, pero más que educarse en la teoría, buscar grupos de apoyo, buscar otros papás, porque tú necesitas como sentirte contenido, ¿sabes? Y los grupos de apoyo existen para todo. Cuando estás en grupos de apoyo de lactancia materna, cuando estás con hijos adolescentes, cuando estás en procesos de duelo. O sea, como que todas las cosas de la vida, o la gran mayoría, existen grupos de apoyo. Y eso es bellísimo, porque además somos humanos y deberíamos estar en manadas y apoyarnos y darnos contención. Esta comunidad de Soy Mamá Lulú, porque todas las mamás, ¿sabes?, tienen como las mismas dudas, las mismas inquietudes y les pasan las mismas cosas y por eso existen las comunidades. Entonces, buscar primero algún apoyo. Nosotros tenemos, yo soy colaboradora de Sovenia, que es una fundación de autismo, la primera que hubo en Venezuela, de hecho, y nosotros tenemos una vez al mes un grupo de apoyo para padres. Es un espacio sin costo y todos los meses tenemos invitados. Entonces, eso es un espacio para que un papá pueda ir allá y decir, ¿sabes qué? Ayúdenme, no sé qué hacer, estoy perdido, o lo que necesito es un abrazo, o lo que quiero es llorar. Todo eso es súper válido. Pero cuando tienes un espacio de contención y aprendes sobre autismo, la cosa como que se vuelve más ligera. Y como tercera recomendación, hay demasiada gente tratando de vender curas milagrosas y de buscar curas. Y lo que las personas autistas más queremos es sentirnos amadas y aceptadas. Como eres. Como somos.
a que existen comorbilidades o coocurrencias, como la quieran llamar, donde si por supuesto tienes convulsiones o si tienes malestar estomacal o si tienes problemas de digestión o si tienes problemas de sueño, obviamente esas áreas hay que trabajarlas y de la mano de profesionales y de especialistas, pero el hecho de que ya duermas mejor o de que arreglaste tu microbiota y tienes una mejor digestión, eso no quiere decir que dejaste de ser autista. Okay. ¿Sí? Eso quiere decir que esas coocurrencias o esas comorbilidades que estaban muchas veces muy asociadas al autismo están como reguladas. Entonces, bueno, ¿cuál es la meta? Una persona que esté autorregulada, que pueda tener de corregulador a su familia, porque si tú estás en bienestar, todo fluye mejor. Claro. Pero sin buscar obsesivamente la cura del autismo, porque eso golpea muchísimo. O sea, imagínate que tú nazcas en tu casa con los ojos marrones y todo el mundo en tu casa tenga los ojos azules y tus papás se obsesionen para que tú también tengas los ojos azules. Tú vas a sentir, no te vas a sentir aceptada. Claro. Vas a sentir que naciste en el lugar que no era, que tú no perteneces. Claro. Entonces, lo más importante es proteger la autoestima de nuestros hijos. Y para eso necesitamos darles amor y aceptación. Yo sé que tú tienes ahora un bootcamp de autismo. Cuéntanos de tu bootcamp, a ver de qué va. Bueno, una cosa que me encanta de este bootcamp que viene ahora en mayo a Caracas es que es desde el paradigma de la neurodiversidad, porque hay como dos paradigmas, la parte biomédica, ¿sí? Y el paradigma de la neurodiversidad justamente es parte del hecho de que todos somos distintos y de que no es que tú como autista estés mal, sino que con las acomodaciones adecuadas o con algunas adaptaciones vas a poder sentirte más a gusto y esa es la meta, ¿no? Para mí, una recomendación para cualquier persona que reciba su diagnóstico de autismo, lo primero es hacerse un perfil sensorial, ¿ok? Y las terapias de integración sensorial son para mí de las más importantes, porque sí, hay muchos niños que entonces está en terapia de lenguaje, está en terapia ocupacional, está en 1000 terapias y al final eso muchas veces abruma mucho más al niño. Okay. Entonces, a veces menos es más ¿Y si tiempo de calidad. tienes que elegir una sola terapia, cuál recomendarías? Bueno, obviamente eso va a depender de lo que más necesite la persona, pero yo creería que la integración sensorial es como de lo más importante. Okay. Es como de lo más importante y no todo el mundo lo hace, porque es un tema de que si yo estoy autorregulada, puedo fluir mejor en todos los otros aspectos. Porque ese tema, por ejemplo, de que te afecten los sonidos, o de que te afecten las luces, o de que te afecten si te tocan. Por ejemplo, yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño, él tiene déficit de atención, no autismo, pero también tiene desorden de procesamiento sensorial. Y me llamaban del colegio porque él le pegaba a los niñitos cada vez que lo rozaban por un desorden de procesamiento sensorial. Entonces allí, más allá, porque hizo terapia conductual, pero más allá de la terapia conductual es aprender a que mi organismo reciba bien las cosas y no lo vea como un ataque y no tenga yo que empujar. Okay. Entonces, en las personas autistas, como 95% más o menos, tienen problemas de desorden de procesamiento sensorial. Entonces, para mí es como de las terapias más importantes. Yo creo que es importante concientizar a la sociedad también sobre el autismo. Total. ¿Qué recomiendas? Porque siento que no sabemos cómo reaccionar cuando tenemos a una persona con autismo cerca. O sea, no sé cómo lo ves en el tema de los colegios, si ves que los niños deberían de ir a colegios especiales o deberían de estar insertados en colegios para niños neurotípicos, pero entonces, ¿qué hacemos como sociedad o el colegio cómo te capacita y te concientiza como padres para que realmente vean, incluyan al niño como uno más? Que sí. Es demasiado importante. Mira, la mayor dificultad que existe con el tema del autismo es el desconocimiento. Y en los colegios pasa muchísimo eso. Yo tengo una escuela para padres que se llama Brunch and Grow con Valentina, mi socia, y tenemos un taller que se llama Niños Neurodivergentes en Aulas Neurotípicas. Y lo damos en los colegios y damos full herramientas. No solamente hablamos de autismo, sino de déficit de atención, dislexia, altas capacidades. Porque, ¿qué pasa? Si en el salón no tienes las herramientas para manejar al niño, a lo mejor el niño no es que esté haciendo algo mal, sino que la maestra espera algo distinto, ¿sabes? Por ejemplo, nos ha pasado si tú le dices a un niño autista, dibújame aquí un elefante. Tú das la orden, dibujen aquí un elefante en esta hoja. Los niños neurotípicos van a dibujar su elefante como quieran. Probablemente el niño autista va a llegar y te va a decir, ¿pero a lápiz o a color?
¿Le hago margen a la hoja o no le hago margen a la hoja? Pero el elefante grande o chiquito. Pero ¿sabes? Y entonces las profesoras es como, pero de verdad, ya di la orden, hazlo como tú quieras. Y el niño se llena de ansiedad y puede que no termine la tarea y llegue a su casa ansioso. Mamá, es que nunca supe cómo hacer el elefante. Claro. ¿Entiendes? Entonces cuando ya los profesores, y eso ha sido súper bonito en los colegios, ellos saben, siempre hay 2 o 3 que siempre me están haciendo preguntas. Ya ahora entiendo por qué me lo preguntan tanto. Porque es que necesitan construir todas las indicaciones en su cabeza para poder hacerlo. Y si no, es un niño que se va a ir a su casa y probablemente va a desbordarse de su ataque de ansiedad cuando llegue a casa. ¿Hay algún recurso, libro, práctica que puedas recomendar a los papás o a la comunidad, a la sociedad, para aprender más sobre el autismo? Mira, hay unas series que yo vi en Netflix, hay cuentas de Instagram que también están súper chéveres, pero así como a nivel social, para que aprendas, hay 2 series que a mí me gustaron muchísimo. Una es Atypical, está en Netflix, es de un muchacho, Sam, y la otra se llama La abogada Gu Jung-woo, una abogada extraordinaria, creo que se llama en español, también está en Netflix. Bueno, yo puse a mi mamá a ver la serie de La abogada. A las 2 series las amé. Y porque, bueno, una es una abogada, trabaja, no sé qué, ¿sabes? Y el otro es un muchacho que está para ir a la universidad, en el colegio. O sea, es como muy de la vida real. Porque tenemos la imagen de Forrest Gump y, ¿sabes? No necesariamente tiene que ser así, tipo Forrest Gump. O sea, puede ser una persona que esté más insertada que tú, pero sí tiene como ciertas características que son distintas. A mí estas 2 series me gustaron muchísimo, muchísimo. Y sobre todo, escuchar a personas autistas. O sea, si tú quieres aprender de autismo, escucha a personas autistas, porque el mundo está lleno de neurotípicos que hablan de autismo. Pero para mí, las cuentas con las que yo más he hecho match cuando busco en Instagram a quién seguir, son las cuentas de autistas hablando sobre autismo. ¿Tienes como alguna que nos puedas recomendar? Sí, bueno, está Autismo en Positivo, que es Tatiana Luis, que es una de las invitadas que viene a nuestro bootcamp, que es una de las que comencé a seguir en principio. Está Ernesto Reaño, él tiene, es que son como unas siglas, pero puedes buscar Ernesto Reaño en Instagram. Exacto, él tiene como, ahí fue donde yo me certifiqué de autismo. Y él recibió su diagnóstico de autismo también en la adultez. ¿Tú hablas sobre autismo en alguna cuenta tuya donde te podamos seguir? Sí, bueno, mi cuenta personal, Michelle Bonelli, ahí hablo de autismo. De hecho, en los highlights de las historias destacadas, tengo toda la historia de cómo llegué a mi diagnóstico y muchas personas hicieron bastantes preguntas súper lindas. Ahí está el link del test que hice la primera vez. Está también el link de mi psicóloga, la que me evaluó, que es especialista en adultos. Me encanta. Porque no todo el mundo puede, o sea, el autismo, tanto como si es en mujer como si es en adultos, tienes que irte como con un mega especialista. Porque si no, te puede camuflar. Y el masking gana y entonces no llegas a un diagnóstico, pues. Maravilloso. Y por la cuenta de Brunch and Grow, cuéntanos, ahí también. Sí, en la cuenta de Brunch and Grow, bueno, ahí nosotros hacemos muchos talleres y muchas cosas de inteligencia emocional para papás, para niños, y ahora estamos trayendo este bootcamp de Autismo 360, que es el 17 y 18 de mayo. Y bueno, también, por supuesto, allí hablo de autismo, pero trato de no hablar demasiado de autismo porque la cuenta, o sea, tenemos papás de todo tipo, pues no. Claro. O sea, es una comunidad neurodiversa como el mundo. Entonces allí hablamos de maternidad, de paciencia, de crianza, de manejo de las emociones, de todo un poco. Bueno, Mitch, mil gracias por estar aquí. Un último mensajito para aquellas mamás que recién están o recién se acaban de enterar de la noticia o que quizás no lo aceptan o les cuesta aceptarlo. Un mensajito de amor y de apoyo de tu parte. Bueno, mira, yo creo que cuando cambiamos la manera en la que miramos el autismo cambia. El tema no es el autismo en sí, sino cómo lo estamos mirando. Entonces, bueno, creo que desde el más amor y menos miedo. Mil gracias. Gracias por venir. Y bueno, gracias por sintonizarnos. Hasta pronto.